Sí, muchas gracias, señor presidente. Hoy traigo aquí una denuncia y una reflexión que adelanto. No pido ni a ningún grupo que la vote a favor. Ya decía antes que cuando vine a esta Cámara ya sabía que incluso presentando una moción diciendo que la Tierra era redonda, el partido mayoritario tendría dificultades para poder aprobarla. Pero bueno, siguiendo esa frase que siempre me ha resultado curiosa en las misas, no es que yo acuda a muchas, pero siempre me ha resultado curiosa esa frase de «Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle». Pues bueno, no soy digno seguramente para la mayoría de ustedes de que esté en esta casa, pero una palabra suya sí bastará para solucionar este problema, que es que numerosos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no porten su identificación cuando van de uniforme. Muchas veces acusan a la herencia recibida del Partido Socialista y en este caso hay una instrucción del año 2007 que yo creo que es efectiva. Hay otras de igual forma que señalan que los agentes de uniforme deben llevar su número de identificación y lo que ocurre es que no siempre se cumple. Hay 0 expedientes abiertos a agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil por no portar su número de identificación. Antes de venir a Madrid, al Congreso, yo creía que simplemente era una costumbre que tenían algunas unidades de la Guardia Civil en ciertos operativos, como los controles de carretera o los checkpoints que utilizan en el País Vasco, que por cierto vuelvo a reclamar las 3 R's para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el territorio vasco-navarro, que es el repliegue, la retirada y la reducción, pero creía que simplemente este ilícito ocurría en el País Vasco y en la comunidad foral navarra, pero me he dado cuenta que no. Cuando vine a Madrid me di cuenta que en algunos dispositivos y algunas unidades, como pueda ser la UIP también en Madrid, no portaban, ocultaban o incluso tenían borrado su número de identificación. Esto ha sido denunciado por numerosos informes, tanto de organismos como Amnistía Internacional, pero también el Consejo de Europa se ha hecho eco en numerosas ocasiones de este incumplimiento. También el Parlamento Europeo en 2012 recordó a España la obligatoriedad de que los agentes tenían que portar su número de identificación e incluso el Defensor del Pueblo en sus numerosas recomendaciones recuerda que no siempre se cumple. ¿Y qué ocurre? Que cuando no se cumple, pues esta medida es ineficiente. Y si es ineficiente, pues crea un mensaje de impunidad que no deja separar el grano de la paja. Esto es, que en comportamientos que no son normales, no son legales, pues hay dificultades para identificar a los agentes que lo producen. Si alguien, porque en alguna ocasión me ha dicho que no era verdad, que no se cumplían, he traído algunas fotos que ya sé que les suelen gustar a algunos de los miembros de esta comisión para que vean qué es lo que suele ocurrir. En esta, por ejemplo, el número está al revés, que si ya es pequeño de ver el número, pues si está al revés, como no seas muy hábil leyendo números al revés, pues no lo solucionas. Otros que simplemente no lo portan de diferentes cuerpos. Pero esto es tan así que ocurre que si no me creen, porque quizás alguno puede decir es que he manipulado las fotos o no son de verdad, pues acudan a las redes sociales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y verán cómo aleatoriamente hay algunos agentes en las fotos que se publican en actuaciones diferentes o de hechos diferentes de noticias que sí portan su número de identificación y otros o no lo portan o portándolo cuando se ponen otra prenda, otro chaleco o algún instrumental policial, pues se oculta. Entonces, la problemática sigue ahí. Ya digo, no se porta o se oculta o incluso en algunos casos se tiene borrada o se porta al revés. Y esto hay que solucionarlo porque hay una instrucción, hay reglamentos, hay una ley que indican que todo agente uniformado debe portar su identificación. Entonces, dejo esta moción aquí para que se debata. Ya digo, el objetivo era traer la denuncia porque antes de presentarla ya sabía que el Partido Popular tendría alguna dificultad que otra para pedir que la Policía Nacional
cumplan la ley, porque lo digo yo solamente. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Iñárritu. A esta moción no se ha presentado ninguna enmienda, luego, por tanto, pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, tiene la palabra nuevamente señor Iñárritu. Entiendo que es un poco, pero es el reglamento. Sí. Como decía al inicio, traía una denuncia y también una reflexión. Por un lado, es cierto que no siempre se cumple. Ya digo que lo habitual quizás es que sí, toda gente uniformado la aporte, pero ya digo que también es habitual que ocurran casos que no se porta. Yo ahora mismo recordaba el caso en que con otra portavoz de esta comisión, en una visita de trabajo a la ciudad de Melilla para ver el problema fronterizo, la persona que hacía de guía, que era un periodista del diario El País, al estar contándonos lo que ocurría, pues se acercaron 3 agentes, le solicitaron que se identificara. Bueno, fue multado por la ley Mordaza, todavía no sabemos por qué razón, y el agente que llevaba el operativo iba sin ningún tipo de identificación. Y cuando en una pregunta escrita preguntamos al Gobierno a ver por qué no llevaba esa identificación, se nos indicó que sí, que antes de salir a la calle el responsable de las comisarías revisa que todos los agentes lleven esa identificación. Y de igual forma decía que traía una reflexión, que es el tipo de letra y el tamaño de las placas identificativas o los números identificativos, tanto en Policía Nacional y Guardia Civil, que como pueden comprobar ustedes con los simpáticos agentes que velan por la seguridad de esta Cámara, es muy difícil, o tienes que aproximarse a lo que se llama la medida de respeto, que es 1,20 m, para poder ver bien lo que pone en la placa de identificación. Pero incluso en el caso de los chalecos antitraumas, que se solicitó por parte del Defensor del Pueblo que se portara el número, en 2013 se empezó a llevar en las unidades antidisturbios este tipo de chalecos con una identificación que, por un lado, es muy larga, por eso hay numerosos organismos que han pedido que se simplifique, al igual que llevan otros cuerpos policiales de toda Europa, pero además que sea siempre el mismo, porque lo que ocurre es que en los chalecos antitrauma se van cambiando y no siempre es el mismo ni es el número policial de la gente que porta en su chapa o en su placa. Por eso la reflexión es para que quien corresponda, analice si no sería más lógico, de sentido común, que pudiera ser simple, a simple vista, que no hubiera que acercarse a 1,20 m, identificar a un agente policial, ya digo, porque si no se crea un clima de impunidad que no tendría sentido y no se facilita el fin que tenía la instrucción, que es que todo agente vaya identificado y que se le pueda identificar en algún caso. Y por eso, si tiene más sentido, y vuelvo a repetir, que muchas veces en esta Cámara se suele repetir, ¿no?, la frase el cumplimiento de la ley, pues lo lógico sería que los veladores por el cumplimiento de la ley, como son los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues cumplan también esa normativa, que ya digo que en numerosas ocasiones no se cumple, que también el Ministerio sancione a quien no la porta, quien la oculta, quien la lleva tapada, quien la lleva rayada o quien la lleva al revés, y esto ayudaría a acabar con ese clima de impunidad. Muchas gracias, señor presidente. Es usted, señor Iñárritu.